Frente a esta posibilidad que se vislumbra sobre la implementación de los acuerdos de paz, se cierne sobre ello una inmensa sombra de incertidumbre generada por el Estado colombiano con su campaña de desprestigio y los partidos políticos la cual no quieren que este tema sea superado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, el cual no ha sido posible concluir así y enrutarse hacia la terminación definitiva de la guerra en el marco de un proceso de paz único y nacional. El giro que se está dando hacia la derecha en América Latina con los nuevos gobiernos es un escenario de amenaza para las luchas populares y revolucionarias. La cooperación que podría ofrecer la comunidad internacional para la implementación de los acuerdos, esperando el acuerdo es más allá de los recursos económicos, los acuerdos logrados, ejemplos, La Habana acumulando una paz única y nacional, se la están atribuyendo como cooperador con un logro propio y la terminación de la guerra en medio siglo. En Estados Unidos a través del Plan Colombia y la Unión Europea a través de los laboratorios de paz, aportando recursos propios económicos sumando a los demás países europeos, convirtieron a los principales donantes económicos lograr estos acuerdos. Países garantes necesitados de cooperación de mediano y corto plazo, nuevas estructuras políticas de cooperación internacional, la cual le permiten apoyar el liderazgo del gobierno y el cumplimiento de los acuerdos que podrían contribuir notablemente a no volver a las armas de los reinsertados. Por otro lado, asumir ese rol neutral internacional que pueden generar credibilidad, legitimidad en proceso hacia los civiles que en algún momento se vieron involucrados como víctimas o incluso el resto de los ciudadanos del país, a la cual Aprender la paz y desaprender la guerra es un proceso que exige que la sociedad colombiana en su totalidad comprenda la magnitud del conflicto armado, sus consecuencias, sus complejidades e identifique desde la empatía las afectaciones que esta guerra ha generado a los territorios, la población en general y el país. El conflicto armado colombiano y sus lógicas han afectado la dignidad de miles de personas, les han impedido vivir bien, vivir como quieren y vivir sin humillaciones. Tres condiciones que son, a juicio de la Corte Constitucional, las más importantes que concretan una vida digna. Colombia se ha visto envuelta en un conflicto interno armado por más de 50 años, uno de los conflictos más largos en el registro internacional, que ha traído varias consecuencias como desequilibrio económico, pobreza, desplazamiento humano, daños ambientales y desestabilización institucional. También se ha evidenciado la falta de capacidad de respuesta de la institucionalidad del país y que evidencia la necesidad de emprender cambios estructurales, los cuales desde antaño se han dado un papel protagónico por los países aliados, tales como Estados Unidos. Y estos no se ha evaluado a su vez el apoyo real y las intenciones que tienen, ya que se han enfocado directamente en la ampliación financiera para iniciar proyectos de corte social sin iniciar la reparación de las víctimas. Actualmente, y a pesar de la pandemia, los diálogos han continuado. Sin embargo, es importante que esto se traduzca en seguridad para los líderes, para las comunidades, para los combatientes, para los defensoras y defensores de los derechos humanos, porque a pesar de todo de la pandemia han continuado los asesinatos. De la misma manera, las otras partes, que también son aliadas, Reino Unido, San Vicente y Estados Unidos, reiteraron que las víctimas deben estar en el centro de la conciliación de la paz y manifestaron su preocupación por los asesinatos y amenazas en las comunidades étnicas. Marco teórico. Entre 1996 y 2005 se caracteriza por la expansión de los grupos armados al margen de la ley. El Estado se recompone en medio del conflicto y busca solucionarlo con la defensa de las fuerzas militares de Colombia. Cada vez se hace más fuerte la presión internacional por la lucha en contra del narcotráfico y el terrorismo producido en este país. Durante el cuarto periodo de 2005 hasta 2012, la ofensiva militar alcanzó su máximo grado de eficiencia, debilitando la guerrilla, pero no del todo. La negociación política que se lleva a cabo con los grupos paramilitares falló,
Incluso los grupos al margen de la ley se organizaron y se fortalecieron. Para 2016, como ya se había mencionado, se firmó el Acuerdo de Paz, pero únicamente con el grupo FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Esto dejó por fuera a otros grupos que se fortalecieron y formaron distintas organizaciones para atacar de nuevo. Uno de ellos es el ELN, Ejército de Liberación Nacional. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, o también conocida como la ACNUDH, sigue teniendo un rol clave en la defensa y promoción de los derechos humanos, específicamente en Colombia. En octubre, el gobierno y alto comisionado regeneraron el acuerdo que cerró la oficina de ACNUDH en Colombia y ampliaron su mandato durante 3 años más. El gobierno colombiano sigue en colaboración con iniciativas de la región para abordar la crisis de los derechos humanos de Venezuela, incluso liderando esfuerzos del Grupo de Lima, una coalición de gobiernos de la región que da seguimiento a la crisis de los venezolanos. Hola, hoy hablaremos sobre el conflicto armado en Colombia y el proceso de paz desde el marco de las relaciones internacionales enfocado a la cooperación internacional. Contexto actual. El conflicto armado de 52 años entre las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, y el gobierno culminó oficialmente en 2016 mediante un acuerdo de paz. Inicialmente, el conflicto armado disminuyó significativamente, pero para 2019 grupos como el ELN, Ejército de Liberación Nacional, y disidencias de las FARC atacaron personas de interés como lo son defensores de los derechos humanos, periodistas, líderes sociales, líderes indígenas, afrocolombianos y otros activistas comunitarios. Sufrieron ataques como amenazas de muerte y actos de violencia, y hasta asesinatos. Antecedentes importantes. 1999. Colombia de la mano de Estados Unidos crearon unidades militares fuertes y entrenadas para tomar el control de las zonas cocaleras y proteger a la policía en sus labores de erradicación de cultivos. 2002. Iniciaron los secuestros masivos y el secuestro de personajes, como el caso de Ingrid Betancourt. 2011. El ejército llevó a cabo una exitosa misión de inteligencia donde se libera a Betancourt, 3 estadounidenses y 11 militares y policías secuestrados. 2017. El Congreso aprobó una partida de $450 millones para la iniciativa de paz en Colombia, ratificando las buenas relaciones con el país. 1998-2002. En la administración de Pastrana se plantea un proceso de paz y el despeje de 5 municipios. A la postre, las negociaciones no han dado resultado. La Unión Europea decidió incluir a la FARC en la lista de organizaciones terroristas y en 2004 el ELN. 2008. Operación Fénix. Raúl Reyes, uno de los máximos cabecillas de las FARC, fue abatido en un territorio ecuatoriano, lo cual generó un conflicto diplomático. 2012. Fortalecimiento de las políticas de desarrollo fronterizo y la inserción del país a nuevos mercados a través de los tratados de libre comercio.